En el cristianismo, la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesucristo ha venido a la tierra en forma humana. De hecho, nuestra salvación depende totalmente de la venida de Jesús a este mundo. En el día de hoy, el pastor Alfonso Villamarín nos muestra cómo a través de la encarnación descubrimos a un Dios que nos ama tanto que vino a la tierra y tomó forma humana para ofrecernos la vida eterna junto a Él. Bienvenidos. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos y les invito para que hagamos una breve oración para dar lugar a la palabra del Señor en este día. Padre, queremos colocar en tu presencia, Señor, este tiempo de reflexión y edificación en la palabra de Dios. Rogamos al Señor que abra nuestro entendimiento. Rogamos al Señor para que tú nos abras las Escrituras y nos edifiques y entendamos tu palabra y retengamos tu palabra y seamos hacedores de ella. El Señor se glorifique en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Conocer de Dios, hablar de Dios, dar a conocer a Dios es una tarea imposible, meramente con capacidades humanas, con solo intelectualidad, con estas limitaciones que tenemos, con esta mente finita. Realmente es una tarea imposible porque es hablar del Dios Todopoderoso, es hablar del Creador, es hablar del Dios trascendente, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es hablar del Dios Santo, de tal manera que en la mera habilidad humana no es posible. Solamente si Dios da la gracia, solamente si Dios se revela a nuestras vidas, es posible ir conociendo de Dios, poder hablar de Dios y dar a conocer de Dios. Que el Señor nos conceda esa gracia y nos dé ese entendimiento para conocer de las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de lo divino y estamos hablando de lo humano. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de ese personaje histórico, pero hablamos del Dios eterno. Hablamos del Hijo del Hombre, pero también hablamos del Hijo de Dios. Que el Señor nos ilumine para comprender, para entender y para conocerle. Que el Señor se revele a nuestras vidas y nos bendiga con su palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan o Evangelio de Juan, el capítulo 1, por el momento versículo 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y voy a estar leyendo en la palabra de Dios para todos. Voy a estar usando esta versión y dice así: antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. El apóstol Juan nos presenta al Señor Jesucristo como la palabra. Los evangelios sinópticos se enfocan sí en ese Cristo histórico y hablan del nacimiento del Señor Jesús y nos dan genealogías
del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Juan, sin pérdida de tiempo y muy rápidamente, entonces él nos enfoca de una vez a este Cristo que es la palabra, porque nos está diciendo que antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Cuando nos habla de palabra, nos está hablando también de el verbo, como lo menciona en la Reina Valera, y que en griego es el logos. Es decir, el logos es la palabra, es el verbo, y está hablando de Cristo. Y en este poema extraordinario, que es el prólogo de Juan, que va del versículo 1 al versículo 18, de una manera magistral, Juan presenta la palabra. Este prólogo, según los críticos, tiene su origen en algún himno al logos o alguna declaración de fe, alguna confesión de fe de la iglesia primitiva. Y nos presenta de esta manera al Señor Jesucristo, y está diciendo que antes del comienzo del mundo, en el principio, antes de que todo fuera creado, dice él, existía la palabra, era la palabra, en el principio era la palabra. Es decir, Jesús es ese personaje eterno, es la deidad, y se remonta mucho más allá de la creación, para luego decir, la palabra estaba con Dios. Entonces nos está diciendo que el Señor Jesucristo, que la palabra estaba con Dios, es decir, esa eterna comunión, la comunión con el Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Y nos está hablando también de igualdad con el Padre y con el Hijo, en esa comunión perfecta, en esa eterna comunión y en esa igualdad del Dios Trino. Ahí nos presenta a la palabra a través de la cual se comunica, es decir, Cristo nos da a conocer a ese Dios. Y luego dice, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, no solamente que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, sino que la misma palabra era Dios con D mayúscula, porque hay quienes quieren desvirtuar la deidad del Señor Jesucristo. Pero aquí en este versículo, como también en todo el contexto de la palabra del Señor, nos está hablando de Jesucristo como la divinidad, como la deidad, como miembro de ese Dios trino. Y era Dios. Él es Dios. Jesucristo es la divinidad, la deidad. Y sigue diciendo, y estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. Estaba con Dios y absolutamente todo fue hecho por él. Él está en la creación del mundo. No que él haya sido creado, sino que él es creador, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es creador. Hay quienes tienen sus teorías, hay quienes declaran sus hipótesis acerca de la creación, de dónde surgió el mundo, este vasto universo, y es solamente eso, teorías, hipótesis, que igualmente
con los descubrimientos que día a día se van realizando, es cada vez más difícil sostener aquellas teorías. Pero la palabra de Dios es clarísima. Todo el contexto de la palabra igualmente también nos está diciendo: Dios es el creador. Desde el Génesis, desde ese capítulo 1, versículo 1, ahí nos comienza a hablar de Dios creador, en donde el Señor Jesucristo, en donde la palabra es creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador. Pero ahora quiero que vayamos al versículo 14, porque presentándonos a Jesucristo como esa persona eterna, presentándonos a Cristo como la palabra, como el Dios único y verdadero, entonces en este versículo 14 acontece algo verdaderamente extraordinario, algo verdaderamente glorioso, porque nos dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Esto es algo verdaderamente glorioso, que la palabra, el verbo, el logos, Dios, se haya hecho hombre, porque dice que se encarnó, vino a nosotros, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Esto de que el Dios eterno, el Dios todopoderoso y creador, haya decidido voluntariamente y en un momento del tiempo y de la historia de la humanidad haya querido venir a nosotros, hacerse hombre, encarnarse y participar de lo que los seres humanos participamos. Claro, Él sin pecado. Aclarando esto, Él sin pecado, pero participante de las limitaciones de los hombres, de la dependencia de los hombres, de la fragilidad del ser humano y de todas aquellas experiencias que por naturaleza nos corresponden a nosotros los seres humanos, pues ese verbo, esa palabra, ese Cristo decidió venir a participar de lo mismo que nosotros participamos y vivir esas mismas experiencias que nosotros los hombres vivimos. El Señor se sometió a esto con un propósito. Él vino y participó de lo nuestro y caminó en medio de los hombres y vio las injusticias y sufrió el dolor y vivió la experiencia de el desprecio y de las limitaciones y de las debilidades del ser humano. Cristo lo vivió, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero el apóstol eso sí deja claro, que aunque la palabra se encarna y participa de carne y se hace hombre, también deja claro que el hecho de ser hombre no desvirtúa eso de ser Dios, eso de ser divino. Y entonces dice, vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre, porque Él se hace hombre, pero viene a ser hombre y es Dios, Dios hombre. Y entonces, aunque en cuerpo humano, ahí está la gloria de Dios, haciendo remembranza del tabernáculo en el Antiguo Testamento, cuando la gloria Shekinah se manifestaba allí en ese tabernáculo.
era la presencia de Dios, era la gloria de Dios. Y ahora, cuando la palabra se hace hombre, entonces ahí está esa gloria, ahí está ese esplendor, ahí está esa majestad, que el Dios que habita en luz inaccesible se haya hecho hombre, no deja de aquello que se manifieste también algo de esa gloria y de esa majestad. Y los hombres vieron esa gloria. Dice el apóstol, vimos su gloria, vimos su esplendor. Y lo dice de esta manera: esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Sí, era el Hijo de Dios, era la palabra, el Logos hecho hombre. Por tanto, ese cuerpo, podríamos decir, y como lo menciona más adelante Juan, vino a ser el templo, la casa y la morada de esa gloria, de esa majestad del Hijo de Dios, de eso que corresponde al Señor. Y dice también, y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y de verdad, lleno de gracia y de verdad, porque era la palabra, era Dios, era el Hijo de Dios que se encarnó y que vino a nosotros. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Eso es algo que la mente finita del ser humano no puede comprender a plenitud. Y solamente si el Señor nos permite entender y conocer algo de esto, iremos avanzando según el Señor nos ilumine, porque eso que el Creador, el que habita en las alturas, aquel que es luz y gloria, aquel que es majestad y poder, se haya hecho hombre, verdaderamente es algo grandioso. Ese es Dios. Ese es Dios que sin tener que hacerlo, voluntariamente lo quiso hacer. Y luego nos va a decir en el versículo 16, todos hemos recibido de Él. Hemos recibido muchas bendiciones porque Él está lleno de generoso amor y verdad. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Sí, ese es el Señor. Ese es el Señor que dice que de Él hemos recibido tantas bendiciones, gracia sobre gracia, bendición abundante que el Señor nos concede. Dice, la ley vino por medio de Moisés. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó a este siervo Moisés para dar la ley, que era buena, espiritual. Pero la ley lo que hace es mostrar nuestra pecaminosidad y mostrar nuestra impotencia para vivir de acuerdo a esa ley. La ley nos confronta con nuestro pecado y por tanto nos mata. Porque dice la ley que el que viva conforme a esa ley vivirá. Pero ¿quién puede vivir para cumplir la ley? No hay uno que pueda vivir y cumplir la ley. Por tanto, lo único que nos esperaría es condenación, juicio y muerte. Pero luego nos dice que el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Porque a través del Señor Jesucristo, entonces nos fue dado por puro amor el perdón y la salvación y la liberación de aquella esclavitud de la cual la ley no nos podría librar.
La gracia viene por medio de Cristo, el favor de Dios, el generoso amor de Dios, las bendiciones de Dios vienen por medio de Jesucristo. Para eso Él se hizo hombre, para eso se hizo carne, para eso se manifestó, para concedernos estas bendiciones, esta gloria, este perdón, esta salvación. Por eso en el versículo 12, volviendo un poco atrás, dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esto lo dice, en el 12 nos dice esto porque es que desde el 10 nos viene hablando y diciendo que la palabra estaba en el mundo que Él creó, pero el mundo no lo recibió, no lo reconoció. El 11 dice, vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Para luego llegar a ese versículo 12 y entonces decir que a todos los que lo reciben, a los que creen en Él, entonces les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque ciertamente que Él se hizo hombre, se encarnó, vino a nosotros. ¿Y qué hizo el mundo? Lo rechaza, lo desprecia. Viene a los suyos, a su pueblo, e igualmente su pueblo no lo reconocen, no lo reciben, lo rechazan. Pero afortunadamente algunos lo reciben. Y entonces está diciendo que a todos aquellos que crean en Jesucristo y que lo reciban en su corazón, entonces a esos, es clara la palabra del Señor en decir que a eso les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo grandioso de Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Entonces la palabra se encarna, Cristo se manifiesta, es hecho hombre, para que en esa condición de hombre Él lleve a cabo eso que narran los evangelios. En cada uno de los evangelios está esa obra redentora de Jesucristo, esa obra en donde Él paga el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebelión. Él pagó el precio de ese pecado. Nos libera de la esclavitud del pecado y a quienes estábamos muertos nos da vida y nos hace hijos de Dios. Por tanto, el Evangelio se escribe para mostrarnos a Cristo de tal manera que todo aquel que en Él cree, entonces no se pierda, sino que tenga vida eterna y sea constituido hijo de Dios. Para eso, el Dios eterno, la palabra, Cristo, se encarnó y participó de lo nuestro. Y aunque nunca cometió pecado, se hizo pecado por nosotros para librarnos de la misma muerte y hacernos sus hijos, darnos vida y concedernos esto que está diciendo el apóstol, de darnos muchas bendiciones, porque Él está lleno de generoso amor y verdad. Eso es el Señor. Pero además de esto, y en el versículo 18, donde finaliza este prólogo, dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Ya vimos en el versículo 1
de esa comunión eterna, esa relación eterna del Hijo con el Padre y con el Espíritu. Y Él, Cristo, que es Dios y que ha tenido esa comunión eterna, entonces viene para darnos a conocer a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás y de hecho no hay hombre que vea a Dios y viva, porque somos seres pecadores y Él es santo, 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 lleno de gloria, de majestad y poder, lleno de justicia, lleno de toda gloria. ¿Y quién puede ver a Dios y vivir? Pero como nadie puede ver a Dios, entonces Él se hizo hombre. Dios hombre, para darse a conocer. No hay hombre que tenga excusa en el hecho de saber que hay un Dios. Todo ser humano a conciencia sabe que hay un Dios. Todo ser humano sabe que hay Dios porque la misma creación de Dios manifiesta su gloria y le tiene que decir al hombre, hay un Dios. Pero imposible conocerle en su carácter, en su pensamiento. ¿Cómo conocerle como persona? Imposible, pero Dios lo hace posible cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y habita entre nosotros y da a conocer a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. El Señor Jesucristo, siendo Dios, pero en la condición de hombre, viene para revelarse a los hombres, para manifestarse a los hombres, para correr el velo y dejarnos ver quién es Dios, esa persona divina. Y habiéndonos hecho nuevas criaturas a los que creemos, y haciéndonos hijos de Dios, y teniendo comunión con Cristo, y por medio de la palabra, y de la comunión con Él, entonces le conocemos. Él se da a conocer. En Jeremías el capítulo 9 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el fuerte en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice el Señor, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Es decir, Dios se quiere dar a conocer. Y tan es así que Él vino a nosotros, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y se reveló y nos mostró su amor, y nos mostró su justicia, y nos mostró su poder, y nos dio a conocer su generoso amor, y nos da a conocer su carácter, y nos da a conocer quién es Dios. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es Dios. Es Dios en medio de los hombres. Es Dios dándose a conocer. Es Dios manifestándose en su gloria y en su majestad. Manifestó sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, su sabiduría. Manifestó su humildad y su sencillez, su grandeza y su poder. Dios se ha dado a conocer a los hombres. Y ay de aquel que rechace tal conocimiento. ¡Qué esperanza! Ay de aquel que renuncie a conocerle. ¿Qué esperanza puede haber para los tales? Dios, con generoso amor, se ha manifestado a nosotros. Se le ha rechazado, no se le ha recibido, pero Él sigue pacientemente
en estos tiempos tan difíciles, en estos días malos y tiempos peligrosos, en medio de todo lo que estamos viviendo, ahí sigue Dios pacientemente ofreciendo su amor, queriéndose dar a conocer, atrayendo al ser humano para salvación y para vida. Solamente que el ser humano reciba su mensaje, solamente que el ser humano quiera conocerle, solamente que el ser humano abra el corazón al Señor, y el Señor se revelará en su grandeza, en su salvación, en su amor, en la restauración para el ser humano, en vida para el ser humano. La invitación está a través de la palabra. Hoy es el día de salvación y de conocimiento de Dios. Abra su corazón al Señor y también reciba la experiencia de ser hecho hijo de Dios, conozca de Dios y tenga comunión con Él. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta preciosa palabra y por esta manifestación tuya a los hombres para salvación. Permita el Señor que el ser humano reciba este mensaje y la luz tuya resplandezca para salvación y para vida de cada uno. Bendice, Señor, a los oyentes. Glorifícate a través de tu palabra y ministrales para salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.